Bienvenidos a nuestro programa Palabra de Honor. Hoy sin la presencia en el piso de Prudencio Bustos Argañarás, que está en Chile en un congreso de historia. Pero sí lo vamos a tener en el programa a Prudencio y también a nuestro invitado, el doctor Iván Petrella. ¿Recuerdan ustedes que yo he dicho en programas anteriores que lo más importante de los formadores de opinión es la gente que genera las ideas? Bueno, Iván Petrella es un generador de ideas. Es un filósofo muy vinculado a la Fundación Pensar y vamos a tener una larga entrevista con él, hablando del Papa, hablando de los refugiados y hablando del fundamentalismo. La semana que pasó estuvo, en orden a las noticias, dominada por un acontecimiento realmente muy importante, que ha sido la presencia de su santidad, Francisco I, en Cuba primero y luego en los Estados Unidos de América, e incluso su discurso ante la ONU, que realmente ha conmocionado no solo a la Grey Católica, sino al mundo en general, y ha merecido evidentemente aplausos de parte de todos los asistentes. El Papa ha expuesto en esas circunstancias una serie de principios éticos que son base fundamental de la doctrina cristiana y que la Iglesia evidentemente defiende y defiende con denuedo. Algunas críticas ha recibido. Las críticas que se le han hecho es que no ha sido pareja, no ha sido ecuánime la actitud que ha tenido para con los gobernantes de la isla de Cuba y los gobernantes de los Estados Unidos. Evidentemente el Papa no es un político, no tiene que ser político, lo cual no significa que no hable de cosas vinculadas a la política, pero cuando él va de visitante a un país, es de suponer que tiene que ser prudente y no puede estar, como hace nuestro presidente, inculpando a sus anfitriones y echándoles culpas y hablando mal de ellos. De manera que la prudencia en el Papa parece un rasgo digno de ser elogiado. La ha tenido en Cuba. En Cuba se abstuvo de decirle a los Castro, a estos tiranos que hace 50 años están atornillados al poder y sometiendo a su pueblo a una ausencia total de libertades y actualmente incluso a la miseria, se abstuvo de decirles cosas que a mí me habría gustado que le dijera y a muchos nos habría gustado, pero que se comprende que en una visita protocolar no lo haga. La contracara ha sido que ni bien llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, le reclamó al presidente Obama que modifique la economía de su país, es decir, que el sistema económico que rige los Estados Unidos lo cambie, lo cual es como pedirle al Papa que cambie de religión, realmente un pedido imposible de cumplir porque los Estados Unidos está construido sobre la base de ese sistema económico. Pero, claro, evidentemente hay también una actitud injusta, porque si fue prudente con el tirano,
me parece que también debió haber sido prudente con un gobernante republicano, respetuoso de las leyes y sometido al control de una constitución, de un poder legislativo y de un poder judicial que no le permite ir más allá de lo que la constitución le autoriza. Al fin y al cabo, por un lado tenemos a verdaderos tiranos que hace más de medio siglo tienen una dinastía vitalicia y hereditaria, y por el otro lado un gobernante que a los 8 años, porque fue reelegido, tiene que irse a su casa y se terminó, y que no puede gastar un solo centavo, porque es una república en serio, que no esté autorizado previamente por el Congreso en la ley de presupuesto. De manera que, y además respeta las libertades de su pueblo no está sometido a una tiranía. Entonces hay evidentemente un trato dispar, hay un patrón moral distinto en el Papa. Por otro lado, reclamarle un cambio en el sistema económico, nada menos que el sistema que ha hecho que el mundo cambie en los últimos 2 siglos, lo que no había cambiado en 40 siglos, evidentemente es también un poco injusto, porque si la prosperidad que hoy tiene el mundo, que por ejemplo fabrica alimentos que dan para alimentar a todos los habitantes, más allá de que en algunos tiranuelos no le permitan a sus pueblos acceder a ellos, no parece precisamente justo. Esto revela evidentemente que el pontífice tiene alguna animadversión para con el liberalismo y su sistema económico, que es el sistema capitalista. Esto lo hemos visto ya, lo hemos visto, por ejemplo, lo hemos leído en sus 2 encíclicas, la Evangelii Gaudium, por ejemplo, y últimamente en la Laudato Si lo ha confirmado. Hay una serie de manifestaciones que ponen en evidencia que no tiene buena voluntad para con el sistema económico del liberalismo, es decir, la economía de mercado. La Iglesia en muchas ocasiones ha sido bastante reacia a aceptarla, pero sería interesante que su santidad reflexionara con respecto a sus planteos. Él habla de distribución de la riqueza, habla del pleno empleo, que hay que garantizarle a la gente el acceso a un empleo digno que le permita vivir de su trabajo. Pero quizás no se ha preguntado que para que haya riquezas que distribuir, tienen que crearse, y que el sistema que se ha mostrado eficiente para la creación de riquezas es el sistema capitalista. No ha habido otro. Lo otro es distribución de miseria, y no creo que el Papa quiera eso. Que para que haya empleo, tiene que crearse empleo, y el sistema que se ha mostrado eficiente para crear empleos auténticos y no empleos estatales para amigos como tenemos aquí, es evidentemente el sistema capitalista. Ha hablado con bastante crítica de las finanzas, del sistema financiero. Ahora, sin el sistema financiero, ¿podría haber inversión y producción como la hay hoy? ¿Podría haberse desarrollado la vida sobre la tierra en calidad, como se ha desarrollado en los últimos años cuando el capitalismo por fin fue una realidad? ¿Podrían los Estados Unidos de Norteamérica, que es el principal innovador y creador de tecnologías nuevas que nos hacen la vida más fácil y más confortable, podría haberlo hecho si no fuera por un sistema financiero, que es lo que lo distingue quizás del resto del mundo, que es la posibilidad de que el creador, el innovador, el que hace cosas, tenga el recurso financiero que quizás su bolsillo no le permite, con el cual puede llevar adelante un emprendimiento productivo. Creo que el Papa sería bueno que reflexionara sobre esto, porque de lo contrario, la imagen que puede estar dando es que está amparando a tiranos y cuestionando a gobernantes que gobiernan en libertad, con respeto por los disensos, con respeto por su constitución, con división de poderes y con todo lo que significa un régimen republicano, que es lo que creo que el Papa debe querer para todos los pueblos. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios.
Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Estamos con Iván Petrella. Bienvenido, Iván. Iván es doctor en filosofía de la Universidad de Harvard, es el director académico de la Fundación Pensar, es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es escritor, has escrito un libro que se llama, Iván... Que se metan todos, el desafío de cambiar la política argentina. Que se metan todos. Y vamos a tener con Iván los dos bloques habituales. Yo sugiero, Prudencio, si te parece bien, que lo utilicemos a Iván en el primer bloque para hablar fundamentalmente del Papa, porque él es un experto en el tema de religión y de política, y en el segundo bloque ya hablar más de otros temas, que me gustaría hablar algo del islamismo, si vos aceptas. De lo que quieran, y gracias por la invitación. Me parece que el Papa entonces va a estar muy presente en este programa, porque yo en mi editorial acabo de hablar precisamente del Papa. Yo creo... Nos dejó grabada porque este programa, te aclaro, va a salir el próximo lunes, en que yo no estoy porque tengo que viajar al exterior, va a estar Eduardo solo, de manera que yo a mi editorial y a la columna final las he dejado grabadas, como va a quedar grabada esta entrevista contigo. Yo creo que el tema del Papa amerita dos bloques del Papa. Iván, primera pregunta y vamos directamente al grano entonces. El Papa ha generado todo tipo de comentarios. Te tengo que hacer las preguntas polémicas, ¿cierto? ¿El Papa es populista? No, la verdad yo no diría que el Papa es populista. A ver, hay que ver cómo uno define populismo, pero el populismo generalmente cuando uno lo define tiene una connotación de algún pequeño engaño, donde el líder, como hace promesas a la ciudadanía que parecen muy buenas en el corto plazo, pero que a largo plazo terminan siendo contraproducentes. A ese populismo me refiero. Y en ese sentido no, la verdad que no lo veo para nada el Papa así. Lo que sí me parece es que el Papa es una persona con una fuerte inclinación de reorientar la Iglesia hacia lo que, usando una frase que usa mucho el Papa, la opción preferencial por los pobres, que es uno de los ejes fundamentales de la teología de la liberación, y en particular de la teología del pueblo, que es como la vertiente argentina de la teología de la liberación, que el Papa más de una vez creo que ha dicho que siente una afinidad con esa teología y que explica mucho cuando él, antes de ser Papa, apoyaba mucho todo el trabajo de los curas villeros, o sea que los curas que iban a vivir y trabajar en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, la teología de la liberación en su práctica ha hecho que militaran en ello muchos sacerdotes que han estado vinculados al marxismo. Es decir, yo diría que en la esencia de la teología de la liberación, de la teología de la liberación, hay un anticapitalismo, una especie de aversión al sistema de la libertad. Y si el Papa adhiere a eso, tenemos que pensar entonces que el Papa tiene una inclinación marcadamente, no diré marxista, porque sería un exceso, pero sí muy cercana al populismo. Es decir, el Papa nos habla de la distribución de la riqueza, nos habla del pleno empleo, pero parece que olvida que hay un solo sistema que ha creado riqueza para distribuir y empleo para poder otorgar. Sí, la verdad que no sé si estoy totalmente de acuerdo y te digo por qué. Porque una cosa es, y yo la verdad que tengo, en mi época de académico en Estados Unidos, escribí 3 libros sobre teología de la liberación también. Una cosa es la teología de la liberación que surge en los años 60 y 70, obviamente inspirada por la Revolución Cubana del año 59, por la teoría de la dependencia, Ander Gunder Frank y otros,
y que hacía una contraposición muy fuerte entre el capitalismo, que veían como un camino hacia el subdesarrollo y la dependencia, y una especie de socialismo que llevaría a la liberación. Pero la realidad es que la teología de la liberación, desde, por lo menos, la caída del muro de Berlín, la globalización, el fin de las dictaduras y las democracias emergentes en América Latina, cambió mucho. Cambió mucho, no hay ningún referente de la teología de la liberación. Podríamos empezar con Gustavo Gutiérrez, tal vez la figura más importante, ya que escribió el libro que marcó el hito, la teología de la liberación, en el año 71. No hay ninguno que mantenga las categorías que mantenía en los años 70. O sea que cambió mucho. Y la teología de la liberación, y la teología del pueblo en particular, que yo veo en Francisco, es no la teología de ese análisis, como vos mencionabas, marxista y de crítica sistemática al capitalismo, sino más bien una teología que se basa en acompañar de manera física a los más pobres. Por eso el Papa visita las cárceles, por eso el Papa va a los refugios donde viven los sin techo, por eso el Papa va a Lampedusa a llorar por los inmigrantes que mueren en el camino. O sea que para mí los cambios en la teología de la liberación hace que el Papa y la Iglesia, en contraposición a Juan Pablo II, pueda incorporar la teología de la liberación más abiertamente a lo que es la prédica del Vaticano hoy. Yo quería agregar un comentario que le escuché a un pensador que me clarificó el tema, y se llama Iván Petrella. A ver, yo no me hago cargo, ¿eh? Te escuché no me hago cargo. En una entrevista que sí. Ya no me acuerdo quién te la hizo. Sí. El Papa es un pontífice, el Papa no es un profesor de economía. El Papa tiende puentes. El Papa lo que quiere es que el sistema capitalista que funcione llegue a una cantidad de gente que está en este momento fuera del aprovechamiento de ese sistema. Y el Papa lo que hace es evidenciar la opción por los pobres, que es lo que dijiste vos, Iván. Claro, bueno, a mí de eso sí me hago cargo, o sea, gracias. A mí una de las frases del Papa que me gustan y que me parece que la verdad que es algo que te abre los ojos es... Alguna vez el Papa dijo, no puede ser que lloremos cuando cae la bolsa a 2 puntos, pero no lloremos cuando un anciano se muere de frío en la calle. Realmente hay algo para mí muy real ahí de que las preocupaciones muchas veces de la sociedad o de lo que se ve en los medios no reflejan la dignidad de la vida de mucha gente que no aparece en esos medios. No sé si me expliqué correctamente. Y por eso para mí, la verdad que el valor simbólico del Papa en muchas cosas, más allá de lo que ha hecho concretamente como el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Que es un hito de política exterior increíble, pero el valor simbólico de, insisto, su primer viaje fuera del Vaticano a Lampedusa, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? Sacar a relucir, sacar a luz muchas de las tragedias diarias que muchísima gente vive y que después otras personas, incluyendo muchas personas que viven en el Vaticano, no ven porque están aislados del sufrimiento de los demás. Perfecto. Ahora, si el Papa lo que quiere es que el capitalismo cunda, se difunda en todo el mundo y todos puedan disfrutar de los bienes que produce, ¿por qué llega a Estados Unidos y lo primero que le dice Obama es cambie el sistema económico, después de haber mantenido silencio en la isla cárcel ante los tiranos? A ver, no recuerdo... Tal vez me lo perdí. No recuerdo que el Papa haya usado esas palabras directamente con Obama. Lo que sí, me parece que hay un lindo ejemplo que tiene que ver con esto. Hace un par de años, un economista muy famoso en Estados Unidos, Lawrence Summers, que fue asesor de Obama, de Clinton, fue presidente de Harvard, cuando fue director del Banco Mundial, se filtró un memo donde Summers argumentaba, y creo que el Papa esto es lo que busca evitar, argumentaba de que había que llevar las industrias más contaminantes a los países más pobres. ¿Por qué? Porque los pobres, argumentaba el memo, contribuyen menos a la economía global, consumen menos, producen menos, y entonces la muerte por contaminación de gente pobre afecta menos la economía global. Ese pensamiento tan economicista creo que es lo que el Papa muchas veces nos lleva a problemas. Entonces,
yo no lo veo al Papa como una figura anticapitalista, lo veo como una figura en contra de los abusos que a veces ocurren en esa manera de pensar dentro del capitalismo. Claro, ese pensamiento yo también estoy en contra. Es que nadie puede estar a favor de semejante movimiento. Bueno, hay gente que sí, sorpresivamente. Bueno, pero, no le llega igual, no le repugna igual la falta de libertades, la tiranía de Cuba, la sumisión de ese pueblo a una dinastía monárquica de 50 años. Mira, yo estoy seguro que sí, pero al mismo tiempo creo que hay que entender que el Papa, como no solamente sumo pontífice, pero la verdad un político tremendamente hábil, creo que sabe cuándo hablar y cuándo callar, me da la impresión. Claro, Hoy, el acercamiento con Estados Unidos jamás podría haber ocurrido y jamás podría continuar si quien fue el broker, el intermediario, de repente sale a criticar abiertamente algunas cosas que yo estoy seguro que él querría criticar, No me parece. Con respecto a los dos, en Cuba y en Estados Unidos tampoco decir nada. Entonces habríamos entendido que un jefe de Estado cuando visita un país debe ser prudente, pero si es prudente en uno y es imprudente en el otro. Y con respecto a los refugiados, hay un obispo, creo que es húngaro, que le ha dicho: Santidad, usted no está advirtiendo que entre estos refugiados están metiéndose un montón de terroristas que están poniendo a Europa en peligro. Eso tampoco puede dejar de verlo, ¿no? Sí, puede ser. Obviamente, yo creo que, incluso creo que Argentina ha hecho muy poco por los refugiados y que nosotros que somos un país de inmigrantes y por ende de alguna manera un país que surge de refugiados, porque el inmigrante de alguna manera casi siempre tiene un componente de refugiado de la pobreza, como decís vos, tendríamos una responsabilidad moral nosotros para hacer mucho más. En el caso de Hungría y los países europeos, obviamente la gente también va a Europa, en la gran mayoría, porque siente que en Europa, además de cierta cercanía geográfica, están los valores que ellos quieren para desarrollar sus vidas. Y creo que eso es muy importante tener en cuenta también, y creo que obviamente los países del Medio Oriente, que en algunos casos son corresponsables del desastre que viven, como países como Arabia Saudita, están haciendo muy poco por el futuro, de esa región. Ya vamos a hablar de eso en el segundo bloque, porque se nos acabó el primero. Dale. Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios, teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Segundo bloque, antes de hablar de los refugiados, ¿por qué, estando en Harvard, te viniste a la Argentina? Bueno, hay una respuesta muy simple, dos respuestas muy simples. Por un lado, mi vida está acá, mis viejos están acá, mi familia, amigos, etcétera, etcétera. Yo cuando me fui a estudiar afuera, nunca fui con la idea de quedarme a vivir afuera. Lo que pasó que me agarró cuando me recibí la crisis del 2001-2002, y te imaginás que no había una gran demanda para filósofos en ese momento. O sea que busqué trabajo en Estados Unidos, me fue bien, pero ante la primera oportunidad de volver, me volví por lazos de afecto y también porque yo siento, y esto me lo inculcaron mis viejos, es que
siendo una persona que tuvo ciertas oportunidades en su vida. Viajé, estudié en muy buenos lugares, siento la verdad la obligación de tal vez volver a mi país a poner un granito de arena para contribuir a un futuro mejor. La verdad que uno te siente una responsabilidad ciudadana de contribuir. ¿Y ahí escribiste el libro? El libro que mencionábamos antes, Que se metan todos, el desafío de cambiar la política argentina, que se leyó hace poco la segunda edición con Editorial Sudamericana, es un poco una interpelación, sí, es un llamado a mayor participación ciudadana, porque yo creo que la única manera de sacar la Argentina adelante es renovando la clase política, y para renovar la clase política hace falta más gente que se decida a dar un paso adelante a participar en lo público. Parece la contracara de aquella frase que se popularizó a fines del 2001, que era que se vayan todos. Creo que hay una deliberada intención de poner eso, ¿no? Hay un juego con eso y obviamente, y yo me incluyo en esa autocrítica, que se vayan todos, no se fue casi nadie. Se quedaron los que no debían. Están casi todos los mismos y ahí muchos se quedaron porque no hubo suficiente gente que dio el paso adelante. ¿No? La inercia favorece el status quo. El lugar que uno no ocupa, lo ocupa otro. Refugiados, Iván. Los refugiados se deben a dos causas, o a intolerancia o a miseria. Ahora, la gente critica al que no los recibe. Yo quiero criticar al que los genera, ¿cierto? Y en este momento lo están generando los países islámicos. ¿El problema es el Islam o el problema es la gente que no es consciente de que en cualquier religión se puede ser tolerante, es decir, el fundamentalismo? Pregunta muy profunda la que están haciendo, y la verdad que todas las preguntas muy profundas. A ver, los refugiados, las causas, como bien decís vos, son múltiples. Miseria, pobreza, guerra civil, intervenciones extranjeras a veces también, porque fomenta el desplazamiento. A ver, desde mi punto de vista, las religiones en general son fenómenos ambiguos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la religión vivida intensamente puede llevarte a ser un fundamentalista del bien o un fundamentalista del mal. O sea que el problema, creo yo, no es tanto el fundamentalismo, o sea, las convicciones muy fuertes, sino el contenido de esas convicciones. La dirección. Gandhi era un fundamentalista del bien. La Madre Teresa era fundamentalista del bien. Martin Luther King, fundamentalista en esa causa del bien. A Gandhi lo asesina un hindú fanático por el nacionalismo hindú, que estaba en contra del diálogo entre hindúes y musulmanes. Ahí tenés la contraposición en el asesinato de Gandhi entre dos fundamentalismos. Y el problema que uno tiene hoy en el Medio Oriente, en muchos casos, es el auge de grupos minoritarios, hay que resaltar, pero muy poderosos, de una interpretación del Islam que atrasa varios siglos. Ese es el problema, y no es una batalla, yo creo que Obama acá tiene razón, que se puede ganar solamente con bombas. Es una batalla que hay que ganar en el corazón y en las cabezas y en las posibilidades económicas de la gente. Vos hablas del fundamentalismo con una acepción distinta a la que solemos darle. El fundamentalista suele ser el intolerante, el que solo acepta sus propios valores y rechaza el de los demás, e incluso los persigue. En ese aspecto el fundamentalismo, que es la acepción que yo le doy, es muy cierto, no está exenta ninguna religión de caer en él. De hecho, los católicos, los cristianos hemos caído. La Inquisición ha sido un ejemplo muy claro, ¿no? Pero me da la sensación que este atraso del Islam o de una parte de él está siendo en este momento adquirido características realmente terribles, brutales, como no nos imaginábamos que podía llegar a ocurrir en estos tiempos. Y vuelvo a lo de recién. Es bastante probable que dentro de estos refugiados que llegan a Europa haya un porcentaje, no sé cuál, de gente que llega con la intención de infiltrarse. Y ya en algunos países y ciudades de Europa hay una infiltración islámica fundamentalista que está causando letreros como, por ejemplo, te llegó la hora Europa, la próxima destrucción es tuya, muerte a los que no cultivan nuestra religión, etcétera. ¿No tienes ese temor? Mirá, supongo que es posible, puede ser. La verdad que no sé y habrá que ver qué surge, cuáles son las estadísticas, etcétera, etcétera. Obviamente cualquier país tiene cierto control fronterizo y busca en el proceso de recibir no solamente refugiados, pero también inmigrantes,
ver un poquito los antecedentes y obviamente nadie puede criticar a los países europeos si buscan hacer eso porque claramente el terrorismo es una preocupación no solamente de los países europeos sino una preocupación global. Y estoy totalmente de acuerdo que lo que estamos viendo hoy con el Estado Islámico es algo de un nivel de barbarie y de crueldad aberrante como jamás nos podríamos haber imaginado. Yo creo que si hace 20 años uno hacía una película de ficción de Hollywood con lo que sucede con el Estado Islámico, era poco creíble. Sí. Y hoy lo vemos realmente. Iván, tenemos que tratar varios temas. Uno de los aciertos de la democracia moderna fue separar la Iglesia del Estado, el laicismo, ¿cierto? Sí. Ahora se ve curiosamente en el siglo XXI un resurgir de las religiones. ¿Vos crees que eso puede de alguna manera aferrarse al concepto de la práctica de la democracia? ¿Va a ser perjudicial o va a ser beneficioso? Muy interesante la pregunta. Es cierto que en una época se pensaba que tal vez las religiones iban a ir desapareciendo. Y resulta que hoy el mundo es más religioso de lo que era hace 30 años, 50 años. Yo creo que depende mucho de cómo encaramos la problemática. Y doy un ejemplo básico. Permitimos una ignorancia sorprendente sobre las religiones. Uno puede terminar todo su periodo escolar, incluso hasta la educación universitaria, y si nunca leíste un par de páginas de Borges o de Shakespeare, uno podría decir, bueno, algo te quedó pendiente. Pero si no leíste o no estudiaste de manera académica las escrituras cristianas, la Biblia, un par de páginas del Corán, textos budistas, a nadie le sorprende. Como permitimos una ignorancia. Y en un mundo globalizado, cada vez más chico, donde cada vez más nos codiamos con personas de creencias distintas, muchas de esas creencias religiosas, creo que es muy importante como algo de cultura general saber sobre las religiones. Madeleine Albright hace poco escribió un libro que causó revuelo en ambientes democráticos, en ambientes diplomáticos, donde decía que un canciller, no solamente norteamericano, un canciller en general, como tenía asesores en cosas económicas o políticas, tenía que tener asesores en cuestiones religiosas, porque impactan en la vida pública de la gente y entre estados. Se me ocurre pensar que eso puede haber sido producto del hecho de que las religiones, sobre todo las monoteístas, eran excluyentes entre sí. Es decir, solo hay salvación dentro de mi iglesia, sí. Esta es la única verdad, las otras son falsas. Entonces, obviamente, a cada uno se lo educaba religiosamente dentro de la religión de sus padres o de ninguna. En este momento en donde se han ampliado las iglesias tolerantes, sobre todo, la parte tolerante de las iglesias, es probable que sea posible lo que vos estás diciendo, es decir, que una iglesia no excluya el conocimiento de las otras como un factor cultural, como un elemento de formación de los jóvenes, ¿no? Claro, y además la verdad, es un fenómeno sociológico que ya vemos que ocurre. Cada vez hay más gente, de nuevo por internet, por televisión, porque uno viaja, por el cine, porque uno conoce gente distinta en el camino de su vida. Hay cada vez más gente que, por ejemplo, puede practicar la comunión o ir a confesarse y al mismo tiempo hace meditación budista o yoga, que es una práctica milenaria del hinduismo, o que cree en la reencarnación pero lee los poetas sufis del misticismo islámico. Cada vez más hay personas que en sus propias vidas van encarnando esa especie de educación multirreligiosa. Casi un sincretismo. Casi un sincretismo personal. Iván, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente teníamos 1000 preguntas para hacerte, quedará para tu próximo viaje, sobre todo todos los temas religiosos que el Papa va a tener que enfrentar. Hablemos de esto que viene en octubre, ¿cierto? El Congreso de la Familia, sí, en adelante. Muchísimas gracias, Iván, sabemos que tu agenda está muy comprometida por dejarnos este espacio para nuestro programa. No, a ustedes, y la verdad que muy interesante, no solamente las preguntas, sino el intercambio, muy interesante. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Voy a continuar hablando ya no del Papa Francisco, como hemos hablado en estos dos bloques, sino del papado en general, porque me parece que puede clarificar muchas ideas. ¿Cuándo se inicia el papado o quién inicia el papado? El papado lo inicia Cristo. ¿Cuándo? Cuando le dice al apóstol Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y todo lo que se atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desatare en la tierra será desatado en el cielo. Pedro, cuando Cristo asciende a los cielos, se va a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque Roma era la capital del mundo, y al irse a Roma instituye que además de papa, Pedro es obispo de Roma. Ahora, el Imperio Romano persigue al cristianismo porque no reconocía la divinidad del emperador ni los dioses romanos. Entonces se generan persecuciones feroces con muchos martirios y Pedro se quiere ir de Roma. Cuenta la tradición que caminando por la vía Apia se cruza con Cristo que volvía hacia Roma y dice la famosa frase, «Quo vadis, Domine?» ¿A dónde vas, Señor? Y el Señor le responde, voy a Roma a ocupar el lugar que tú has dejado vacío. Esto obviamente es una leyenda simpática. Lo cierto es que Pedro se queda en Roma y Pedro muere crucificado cabeza abajo. La iglesia de las catacumbas sigue hasta que llega en el año 313 Constantino el Grande, el emperador romano, que libera la prohibición y entonces la iglesia pasa a trabajar el cristianismo a la luz del día. Y en el año 380, el emperador Teodosio, además, nombra al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Y entonces el cristianismo se monta en esta extraordinaria estructura administrativa del Imperio Romano y puede propagar las ideas de Cristo y la buena nueva por todo el mundo conocido de la época. Esto le da una fuerza muy grande al cristianismo. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente cae, implosiona y cae. Se forman una serie de reinos romanos germánicos. Cada uno adquiere improntas propias, idioma, culturas, etcétera, costumbres. La única figura que todavía es común para todos, ya no hay imperio, pero sí hay cristiandad, la única figura que es de alguna manera un referente para la cristiandad es el Papa, que no tenía poder militar, pero como sí tenía poder religioso en una época donde todo el mundo era profundamente religioso, tenía poder político. En el año 752, los lombardos desde el este avanzan hacia Roma con intención de conquistarla. El Papa le avisa al emperador del Imperio Romano de Oriente. El emperador le dice que no lo puede auxiliar porque está muy comprometido con los árabes que amenazan Constantinopla desde el sur. Entonces recurre a Pipino el Breve, rey de los francos. Pipino lo auxilia, le manda un ejército, derrota a los lombardos,
pero los territorios conquistados no se le da al emperador bizantino, se los da al Papa, y el Papa se convierte entonces en el monarca de los estados pontificios, un rey con territorio y un rey con ejército. En el año 1054 viene el primer gran cisma del cristianismo, que es el cisma de Oriente y Occidente. El Papa, o mejor dicho, el patriarca de Constantinopla entra en conflicto con el Papa porque dice: usted es un primus inter pares, yo no reconozco supremacía de usted sobre mí. Ambos tienen un conflicto y se excomulgan mutuamente, y entonces la cristiandad queda dividida en dos grandes grupos: la iglesia cristiana griega y la iglesia cristiana romana. En el año 1517 viene la otra gran escisión del cristianismo, que es la Reforma Protestante. Lutero, Calvino, Enrique VIII hacen que el cristianismo se separe en dos. Por un lado, todas las iglesias protestantes, que no están unificadas, y por el otro lado, la iglesia católica apostólica romana, con el Papa como figura principal. En el año 1545, el Concilio de Trento se reúne justamente para clarificar estas ideas, decreta la primacía del Papa sobre todos los otros obispos, decreta el magisterio de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que la revelación no solo es el libro, sino la interpretación del libro, hecho por el Papa y el Colegio Cardenalicio, que también forma parte de la revelación. Y lo último y más importante de todo es que cuando el Papa habla ex cátedra, que lo hace rara vez, los católicos, estamos obligados a aceptar lo que el Papa dice. En el año 1870 ocurre la unificación de Italia tardía. Italia y Alemania se unifican tardíamente. Por eso Francia, Inglaterra y España les habían sacado ventaja. El rey Víctor Manuel II baja del norte, Garibaldi sube desde Nápoles, llegan a Roma, el rey invade Roma, el Papa se refugia en el Vaticano, cruza el río y se refugia en el Vaticano. El rey no lo toca al Papa porque el rey era católico. Pero el Papa queda prisionero del Vaticano, no puede salir de las murallas vaticanas. En el año 1891 aparece la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Hasta ese momento la Iglesia hablaba siempre de religión. León XIII, en este instante, ya estamos en la época de la Revolución Industrial, recordemos, empieza a hablar de sociología, que va de la mano, ya en esa época, de la economía. Es la primera vez que un papa habla en un documento oficial de economía. En el año 1929 se produce el Pacto de Letrán, se firma el Pacto de Letrán. Mussolini firma con el Papa un pacto en donde reconoce el Estado de la Ciudad de Vaticano como Estado soberano. Y el Papa reconoce que ya no tiene injerencia sobre los otros estados pontificios. Y esa es la actual situación del Papa, que es en este momento, vuelvo a repetir, el representante de Cristo en la tierra, su cargo más importante, obispo de Roma, arzobispo de Lacio, primado de Italia, es el patriarca de Occidente y es el sumo pontífice de la Iglesia Católica, amén de que es el jefe civil del Estado de la Ciudad del Vaticano. En ese momento pensemos en Pío XII. Yo recuerdo haber visto filmaciones de Pío XII sentado en la silla papal, que lo llevan 4 argadilleros con una capa roja, con un cuello de armiño blanco, la triple corona de oro, el básculo de oro y la cruz de oro. Y cuando uno ve eso, dice, esta imagen es lo más parecido que yo he visto en mi vida a un emperador absolutista. A la muerte de Pío XII, que fue un papa extraordinario, quiero aclarar, viene un papa anciano que todo el mundo decía, han nombrado un viejo para que sea un papa de transición, Juan XXIII, Juan el Bueno. ¿Qué hace el papa de transición? Llama al Concilio Vaticano II para modernizar la Iglesia y genera cambios extraordinarios.
Voy a hablar solo de dos por razones de tiempo. Un cambio, le da más una importancia fundamental al cuerpo místico de Cristo. Acá nos salvamos entre todos, no en forma unipersonal. Y además le da una injerencia fundamental a los laicos en la participación de la Iglesia Católica. Pero enseguida viene Juan Pablo II. Juan Pablo II, el Papa viajero, viaja por todos los confines del mundo. Lleva la figura papal a todos lados y entonces adquiere un nuevo título que no tiene nombramiento oficial. Se convierte en referente, primero de los protestantes porque propugna el ecumenismo, segundo de los judíos porque pide perdón a los judíos por los ataques de la Iglesia Católica y los llama los hermanos mayores, tercero por los islámicos, porque es la tercera iglesia, bien digo, monoteísta, y entonces participaba del monoteísmo con estas dos iglesias. Luego de eso, ya en épocas modernas, viene Francisco. Y Francisco en los primeros 15 minutos de papado, recuerden cuando sale al balcón, por lo que hizo y por lo que no hizo, por lo que dijo y por lo que no dijo, siendo un maestro extraordinario del mensaje gestual, va a ser estudiado en las escuelas de comunicación. ¿Cuál fue el mensaje de Francisco? Francisco le dijo a la cristiandad y a todos los que veían ese programa de televisión: mi objetivo no es ser primado, mi objetivo es ser pastor con olor a oveja. Y lo está cumpliendo. Y como lo está cumpliendo, y además es jesuita, y ya hemos dicho que los jesuitas siempre están en el borde de los límites de la ortodoxia, porque son los que generan los nuevos conceptos, es que este Papa Francisco es cuestionado por unos y apoyados por otros, porque está generando cambios en la Iglesia que recién van a ser entendidos en años venideros. Esta es un poco la explicación que yo quería hacer de la historia del papado y terminar diciendo que este Papa, además, ahora ha adquirido un nuevo título, también extraoficial. Es el mayor referente de todos los hombres de buena voluntad que viven y habitan en el planeta Tierra. Es palabra de honor. El pasado ha sido 30 de septiembre y como todos los cordobeses saben, en nuestra ciudad se celebra el santo patrono, San Jerónimo. ¿Por qué San Jerónimo es el santo patrono? San Jerónimo fue un santo que vivió a caballo de los siglos IV y V de nuestra era, y su característica fue que fue un gran traductor. Fue el que tradujo al latín la Biblia, desde el arameo y desde el griego. Es decir, la hizo accesible a los pueblos europeos que en ese momento tenían el latín como lengua franca, como la lengua general, que todos más o menos en mayor o menor medida entendían. Su tarea de traductor ha sido realmente extraordinaria, porque no solo tradujo el Evangelio, sino que tradujo también el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia entera la tradujo en lo que se llamó la Vulgata, es decir, en un lenguaje que era el lenguaje vulgar de la gente en Europa en esos tiempos. San Jerónimo, que es uno de los padres de la Iglesia, es el patrono de Córdoba porque el fundador de la ciudad, don Jerónimo Luis de Cabrera, llevaba su nombre y seguramente tenía por su santo alguna predilección porque lo designó como tal. Lo designó el mismo día que fundó la ciudad. Les recuerdo, o les cuento a los que no lo saben, que el 6 de julio de 1573, cuando don Jerónimo Luis de Cabrera fundó esta ciudad y le puso por nombre Córdoba, Córdoba secas, aquello de la Córdoba de la Nueva Andalucía, de la Córdoba del Tucumán, fueron agregados para distinguirla de la Córdoba española, pero el nombre de la ciudad fue siempre Córdoba. ¿Por qué se lo puso? Todavía es un misterio. Algunos dicen que porque la familia de su suegra, quien nunca conoció, era originaria de Córdoba. Claro, no es fácil convencerse de que alguien pone a la ciudad que funda el lugar de origen de la familia de su suegra, pero
no tenemos otra razón para pensar que le puso Córdoba, que tuvo otro motivo. Después de dejar fundada la ciudad, lo primero que hizo fue concederle todas las franquezas, libertades y prerrogativas que tenían las ciudades de Lima y Cusco, que eran las dos ciudades más importantes de esta parte sur del continente. Luego de eso, puso una cruz en el lugar donde debía estar la iglesia matriz y la puso bajo la advocación de Nuestra Señora de la Peña de Francia, que a pesar de su nombre no está en Francia, sino en España. Hay un lugar en Castilla que se llama la Peña de Francia, donde apareció una imagen de la Virgen y obviamente suscitó devoción. Se ve que don Jerónimo era devoto de ella, lo puso como patrona y dispuso que el día de la Inmaculada Concepción, o de la Limpia Concepción, como se llamaba entonces, 8 de diciembre, fuera celebrada con una misa y con todos los honores el día de la patrona, Nuestra Señora de la Peña de Francia. Luego de eso, designó y tomó juramento a los integrantes del Cabildo. Por la primera vez lo hacía el fundador, en lo sucesivo, todos los primeros de enero, el Cabildo saliente elegía a sus sucesores, y luego de eso dispuso que el patrono de la ciudad, estaba olvidando, le señaló las armas, el escudo, el que conocemos, es decir, un castillo sobre 2 ríos caudales con 7 banderas en lo alto de él. No le dio colores, afortunadamente muchos siglos más tarde, en el año 1954, la municipalidad le encargó al doctor Carlos Luque Colombres que le pusiera colores, esmaltes al escudo. Y el doctor Luque Colombres, a través de un razonamiento propio de un historiador que estaba empapado del tema, eligió los colores más adecuados, los que más significación tenían con el hecho que se estaba conmemorando y con lo que significaba la ciudad y su fundador. Y por eso hoy tiene colores distintos, porque después la provincia adopta como propio el mismo escudo un poco modificado y le pone otros colores. Pero el de la ciudad tiene hoy fondo de oro, es decir, amarillo, con las banderas argentinas, una sutileza que, bueno, había que ponerle colores y Luque le pareció que era lo más adecuado, y los ríos de color azul y el castillo de su color natural. Terminado esto, entonces, dispuso que el santo patrono de la ciudad fuera San Jerónimo, cuya fiesta se celebra el 30 de septiembre. Y ese día dispuso que se escuchara misa, una misa solemne, y luego se hicieran corridas de toros y juegos de cañas, que era la manera en que se celebraban los fastos, las fiestas importantes, por ejemplo, la coronación de un nuevo rey, el casamiento de un rey, la llegada de un gobernador, etcétera. Los toros eran corridas de toros, pero no es la corrida que estamos acostumbrados a ver que hay todavía en España y en México, es decir, la corrida del matador parado sobre la arena con una capa y una espada, sino que se hacía lo que se llama la corrida de rejoneo, se hacía a caballo y era muy cruel, porque los jinetes llevaban una lanza o una caña con un filamento en forma de media luna en su extremo, y con ello le cortaban los tendones al toro, es decir, lo desjarretaban, y el toro caía, y cuando caía lo lanceaban. Luego se carneaba, se llevaba en unas carretillas y se distribuía entre la gente, sobre todo entre la gente pobre, la carne del toro. Esta corrida de rejoneo se mantuvo durante bastante tiempo, a varios siglos diría, y recién a comienzos del siglo XIX, después de muchos debates en el Cabildo, se terminó prohibiendo, es decir, eliminando, quizás no tanto por una cuestión de caridad para con el animal, que son los motivos por los cuales hoy se pide que se eliminen las corridas, sino por el costo que tenía para los ganaderos, que tenían que aportar los toros y tenían que llevarlos, y bueno, en momentos de cierta escasez esto se hacía un poco gravoso para ellos. Por eso San Jerónimo es nuestro patrono y por eso Córdoba lo celebra desde siempre, por disposición del fundador. Se sumó en el siglo XX, exactamente en 1943, la costumbre de celebrar también el día de la fundación, es decir, el 6 de julio. Debo rescatar el nombre de quien fuera intendente en ese momento, el doctor Donato Latela Frías, que fue el que incorporó la costumbre de celebrar el 6 de julio. Entre otras cosas, hizo construir ese año y inauguró
el famoso arco de entrada a Córdoba desde la Ruta 9 Sur, que ya no es de entrada porque ya a la ciudad se ha accedido ahora mucho antes, y que repite el diseño de la torre del escudo duplicado y las dos torres unidas por un puente arriba. Todos lo conocemos al arco porque es un poco un símbolo de Córdoba. Desde entonces Córdoba celebra estas dos fiestas, el 6 de julio, el día de su fundación, y el 30 de septiembre, el día de su patrono San Jerónimo. Y además, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción para la Grey Católica, que fue, como les decía hace un rato, otra disposición de don Jerónimo Luis de Cabrera de que se celebrara ese día, a la que entonces era patrona Nuestra Señora de la Peña de Francia. Hoy la patrona es Nuestra Señora del Rosario del Milagro, cuya imagen se custodia y se venera en la iglesia de Santo Domingo. Se nos ha terminado el programa. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere, ya con Prudencio Bustos Argañarás en el piso. Y me falta decir que tengo que agradecer a la Fundación Pensar, que es la fundación que lo trajo a Iván Petrella, y al Hotel Windsor, que es el hotel que nos acogió en la grabación de este interesante filósofo, que además también es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido PRO. Bien, me despido y nos veremos el próximo lunes. Gracias.